El cierre de esta sesión está a cargo de la doctora María Dolores Martínez Gavilán, profesora titular de Lingüística General del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León. Miembro del grupo SINCOM, Sintaxis Comunicativa, de esa universidad, su producción científica se ha centrado en el campo de la historiografía lingüística, en el que ya desarrolló su tesis titulada Las ideas lingüísticas en España en el siglo XVII, los tratados gramaticales. En este ámbito, sus trabajos han versado sobre temas tan dispares como la historia de la comunicación no verbal, los diseños de lenguas universales, la recepción de la gramática renacentista latina en la gramática española del siglo XVII, la presencia de la corriente racionalista en la gramática española de los siglos XVII y XVIII o las fuentes del arte de Nebrija reformado. A la profesora Martínez Gavilán la conocí en un congreso de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, al que fui en mi último año de carrera cuando cursaba Historia de la Gramática con el profesor Gómez Asencio. Uno de los primeros recuerdos que tengo de estos congresos, un grato recuerdo, fue el cariñoso saludo que el profesor Gómez Asencio dio a los profesores de León, a los que yo entonces llamaba los profesores de León. Y si traigo a colación este recuerdo es porque para mí el nombre de la profesora Martínez Gavilán y la SED van de la mano y no creo que solamente sea para mí. Fue miembro fundador y además de participar en el boletín o en comités científicos, de congresos, ha formado parte de la junta directiva en diversas ocasiones, primero como vocal, más tarde como vicepresidenta y finalmente en los últimos años, hasta hace escasos meses, ha sido la presidenta de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. No quiero quitarle más tiempo a la última ponente de la mañana, que va a hablar sobre Nebrija en la gramaticografía autóctona del español, siglos XVI y XVII. Muchas gracias, Carolina, por tu calurosa presentación como el día, ¿no? Yo sé que tú me aprecias mucho, nos conocemos desde hace muchos años y ese aprecio es recíproco. Bueno, tengo que agradecer en primer lugar al Centro Internacional del Español y a su directora, la profesora Nieves Sánchez, pues, por haberme invitado a participar en este congreso. Tengo que mencionar a Pepe, quiero mencionar a Pepe porque, solo mencionarlo ahora, porque es el alma, ¿no?, de este concilio que nos convoca aquí. Y también tengo que mencionar a los que han tomado el testigo, que están velando para que todo salga perfectamente como él había planificado. Bueno, es un honor y una satisfacción para mí poder compartir con los presentes en esta sala y con los que siguen el Congreso de forma virtual esta aportación mía sobre Nebrija, aquí, y de cuya huella en la gramaticografía autóctona del español de los siglos XVI y XVII, según reza el título, me voy a ocupar. Pero este título que me propuso Pepe y que yo acepté porque pensé que tenía que ser ese el título, requiere de una precisión y de una acotación sobre el corpus de estudio. Y con ello voy a iniciar con esa acotación voy a iniciar mi exposición. Bueno, es conocida la inexistencia en la España del siglo XVI de gramáticas castellanas autóctonas, esto es, las destinadas a los propios usuarios del idioma, porque aún no se sentía la utilidad o la necesidad del estudio a través de arte gramatical de una lengua adquirida, en palabras de Juan de Valdés, por el uso común de hablar. Habrán de transcurrir más de 100 años para la superación de lo que Margarita Lliteras denomina muy gráficamente nuestro letargo renacentista. El fin de este extenso periodo de inactividad propiamente gramatical en España y para los españoles, ¿no?, desde la publicación de la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija, el fin de ese periodo, ese vacío, tiene lugar en 1614 con las escuetas instituciones de la gramática española de Jiménez Patón, seguidas pocos años después por el arte castellana que da principio al trilingüe de las tres lenguas de las tres artes de Correas, publicado aquí en Salamanca, versión compendiada de su magna arte de la lengua española o castellana, o arte grande, como la denominaba su propio autor, que acabó de redactarse en 1625, pero que no llegó a ver la luz en su tiempo. Por último, Juan Villar publica en Valencia, en 1651, el arte de la lengua española, con la que termina la gramática castellana del barroco. Es decir, no hay nada más, no disponemos de más textos gramaticales.
Si nos planteamos, como yo voy a hacer aquí, la presencia o la repercusión en las obras de estos tres autores, de la gramática castellana de Nebrija, y no, pero no, también de la de sus introducciones latinas, cuestión que voy a abordar en otro momento, nuestro ya parco corpus de estudio va a quedar circunscrito solo a las artes de Correas. El único autor que, en mi opinión, se sirvió de la gramática castellana de Nebrija. Esta tajante afirmación es el resultado de la aplicación estricta de la noción de influencia fundamental en los estudios de historiografía lingüística. Noción que ha de estar sustentada en criterios objetivos y rigurosos metodológicamente, como los tres siguientes que propuso el profesor Kerner. En primer lugar, la posible asimilación de las ideas de la supuesta fuente en los años de formación de un autor. En segundo lugar, las referencias directas de un autor a la obra de otros. Y, en tercer lugar, los paralelismos textuales o doctrinales. En lo que respecta al primer criterio, hay que tener en cuenta que, salvo el aprendizaje de las primeras letras, el estudio de la gramática de la lengua vernácula no formaba parte del currículo escolar hasta bien avanzado el siglo XVIII. Por otro lado, no es fácil que Patón y Villar conocieran la gramática de Nebrija, la gramática castellana, digo. Publicada, no es fácil, creo yo, publicada unos 100 años antes de su posible periodo de formación, dada su escasa difusión editorial. Pensemos que, como todos sabemos, tras la edición Princeps no volvió a imprimirse hasta mediados del siglo XVIII y solo a través de una edición novenal para uso de los académicos. Pero claro, esta escasa difusión, este fracaso editorial, como decía Pepe, no implica que estos autores no la conocieran, simplemente no lo sabemos. En cuanto al segundo criterio, no hay ninguna referencia a la gramática castellana de Nebrija en las obras de Patón y de Villar, ninguna. Aunque sí menciones esporádicas a su doctrina acerca del latín, como se podrá ver con más detalle en el texto escrito. Bien doctrina procedente de las introducciones, o bien la que figura en la versión reformada de esta, realizada por el padre de la Cerda, de la que ya se ha hablado aquí, impuesta como texto único y obligatorio para el aprendizaje del latín en todas las universidades y centros de enseñanza de Castilla, y por eso conocida indudablemente por los maestros de latinidad. El hecho de que no la citen, de que no citen la gramática castellana de Nebrija ni Patón ni Villar, no asegura que no la usaran, tampoco lo asegura. Sabemos de muchos casos de fuentes silenciadas o encubiertas. Entonces, bueno, pues tampoco estamos seguros. La clave nos la va a proporcionar, en este caso, el tercer criterio, que es el cotejo, ¿no? Los paralelismos, ¿no? Los paralelismos doctrinales. El cotejo de las obras de estos dos autores con la gramática de Nebrija no muestra analogías doctrinales, algo que es muy claro a propósito de Villar, cuya obra está basada casi totalmente en el arte reformada. Y es menos evidente en lo que respecta a Patón, cuya adhesión total al pensamiento racionalista del Brocense se conjuga con algunas concesiones al enfoque más tradicional representado por Nebrija. Es verdad. Pero en cualquier caso, estas concesiones se limitan a cuestiones puntuales y la relativa proximidad a aspectos de la gramática castellana nebrisense, yo creo que pueden atribuirse al hecho de que ésta se elabora a sí mismo, en buena medida, sobre la base de las introducciones latinae, conocidas sin duda por Patón, a cuya doctrina ortográfica hace referencia en el epítome. De esta cuestión me ocuparé, como digo, con más detalle en otro momento. Y en el texto escrito pueden ver algo más. Bueno, la situación es muy diferente en lo que respecta a Correas. Correas supera las 3 pruebas, con creces, ¿no? De su conocimiento de la gramática de Nebrija no cabe la menor duda. Fue colegial del trilingüe salmantino, en donde pudo tener acceso al texto. Y nos consta que así fue, porque sabemos de la existencia de un ejemplar de la gramática castellana entre los libros de su biblioteca personal. Por otro lado, son muy numerosas las referencias a la obra de Nebrija existentes en el arte grande. La consulta del Corde arroja los siguientes datos sumamente esclarecedores.
Hay 7 registros a propósito de la doctrina ortográfica, 10 en los capítulos dedicados a la gramática y solo 2 en los destinados al tratamiento de las figuras. En total, 9 registros, 9 referencias a Nebrija, que aparecen bajo diversas formas. La más frecuente, el Antonio, sin más especificaciones, el Antonio, aunque siempre a propósito de alguna cuestión de la gramática castellana. Y esto no deja de sorprender porque el Antonio, como sabemos, se usaba metonímicamente para hacer referencia solo a las introducciones, pero él también lo utiliza para hacer referencia a la gramática. Y eso a mí me parece que es un dato significativo. Bueno, y además del Antonio, sin más, aparece el Antonio en concurrencia con arte de romance, arte castellana, en romance o en castellano. Todo ello indica de forma inequívoca el conocimiento directo de su doctrina gramatical sobre la lengua vernácula, que además queda plasmado en numerosos paralelismos textuales y en afinidades doctrinales. Veremos a continuación, entonces, a través del cotejo de sus obras, hasta qué punto la gramática castellana de Nebrija imprimió su huella en el arte de Correas. Así que los vamos a enfrentar. Bueno, cuando Correas acomete la gramatización del español, se encuentra gran parte del trabajo ya realizado y un metalenguaje ya fijado de antemano gracias a la enorme y novedosa empresa de Nebrija. Y su gramática castellana es efectivamente la urdimbre sobre la que el maestro... Perdón, no les he dicho que antes de pasar a este punto, que se les ha proporcionado unas hojas, ¿verdad?, donde tienen los textos que yo voy a manejar a continuación, que no voy a leer todos, por si no se ven bien desde la pantalla, pero no los tengo numerados porque va a ser una sucesión. Bueno, como iba diciendo, la gramática castellana de Nebrija es efectivamente, ¿no?, la urdimbre sobre la que el maestro extremeño construye el arte de la lengua española, como ya mostró, como ya indicó Alarcos García en sus numerosos estudios sobre el autor. Claro. No obstante, como él mismo hizo ver, Correas no es un simple eco ni un mero glosador de Nebrija. Eso está clarísimo. Pero yo creo que no es solo su independencia de criterio y su espíritu crítico lo que le llevan a adaptar el texto de Nebrija a sus personales puntos de vista, sino también, y muy especialmente, el hecho de que sus respectivos procesos de codificación de la lengua se llevan a cabo en momentos históricos diferentes y responden, por ello, a paradigmas también diferentes. Me voy a detener un poco en esta cuestión, porque yo creo que es la clave para entender las diferencias entre los textos de ambos autores. Como todos los humanistas de su tiempo, Nebrija aspira a la igualación del castellano con el latín, claro, en la idea generalizada de que las cualidades de la lengua vernácula están en relación directa con su ascendencia latina. De ahí que acometa la codificación del castellano según los moldes de la gramática latina. Por otra parte, los únicos de que disponía, como ya nos dijo Pepe, ayer recordó la profesora Arto. Bueno, y esto lo hacía como medio de equiparar ambas lenguas. Equiparación justificada también por su orientación propedéutica, preparatoria para el aprendizaje de la gramática latina, que también tan claramente nos explicó ayer la profesora Arto. Además, sus abundantes referencias contrastivas con el latín dan cuenta de las peculiaridades del castellano, sí, pero yo creo que muy especialmente están destinadas a mostrar que el castellano está capacitado para expresar las mismas nociones que el latín, las mismas, aunque sea por medio de otros procedimientos. Por otro lado, y en el plano del uso codificado, Nebrija persigue con su gramática fijar la norma castellana basándose en la lengua culta de la época. Bueno, lo he sintetizado de todo lo posible, ¿no? Pasamos a Correas. El tiempo transcurrido entre la publicación de la obra de Nebrija y la de Correas nos sitúa ante un nuevo escenario lingüístico y sociocultural. La consolidación del castellano como instrumento general de comunicación y su expansión en el Nuevo Mundo. Su consideración en toda Europa como lengua de cultura y la existencia ya de un canon de autores consagrados, todo ello incipiente en la época de Nebrija, propiciaron la progresión de la conciencia lingüística en el siglo de oro al compás del desarrollo paulatino de la conciencia de identidad nacional y cultural.
Dicha progresión alcanza su grado máximo con Correas y su firme creencia en la independencia e incluso la superioridad del castellano respecto al latín, que argumenta, como es sabido históricamente, por medio de la teoría tubálica, ¿no?, del castellano primitivo. Y esta idea de la independencia del castellano es el principio vertebrador de su obra, guiada por el propósito de dar cuenta, esto es, de describir, dar cuenta de la propiedad del castellano, su singularidad, su idiosincrasia, sus valores idiomáticos específicos, que considera genuinos y no producto de su ascendencia latina, que él niega, como hizo también Oliveira, según nos ha contado el profesor Ponce de León. De ahí que, frente a la búsqueda de equivalencias tan habitual en Nebrija, sobre todo a través de formas perifrásticas, Correas incida más bien en las diferencias, en los usos en que el castellano se distancia del latín. Y esto tiene como corolario, en el plano teórico, un afán de apartamiento del molde de la gramática latina y, por tanto, también de la gramática castellana, en lo que ésta tiene de molde latino, en la búsqueda de una mayor adecuación del corpus doctrinal a las peculiaridades de la lengua descrita. Si hay categorías compartidas con el latín, lo son por ser universales y comunes a todas las lenguas. Pero es verdad que Nebrija no es ajeno a la noción de universal lingüístico, como ha explicado el profesor Esparza. Es verdad que Nebrija ya inicia el proceso de relatinización, como se ha dicho aquí, ayer, y sobre lo que Pepe tiene un artículo magistral, ¿no? Pero yo creo que para Correas esos principios, es decir, el distanciamiento con el latín y con la gramática latina, son el eje de su proceso de gramatización del castellano. Y esto aflora a lo largo de toda su obra. Por otro lado, en el siglo XVI, que media entre la publicación de ambas obras, se produce la irrupción del racionalismo lingüístico, al que Correas se adhiere siguiendo a la Minerva del Brocense. Y también en ese siglo se produce la difusión de las artes gramaticales hebreas, como han explicado los profesores García Jalón y Guiteras, ¿no? Y estos enfoques, él debió de conocer esta gramática por su condición de catedrático de hebreo, ¿no? Y estos nuevos enfoques se hacen sentir también en su gramatización de la lengua. Gramatización que, por todo lo dicho de la manera más sintética posible, responde a presupuestos diferentes a los de Nebrija, y sus resultados, irremediablemente, son diferentes también. Así pues, aunque la obra de Correas esté cimentada en buena medida sobre la gramática castellana de Nebrija, con la que tiene numerosas afinidades, el autor modifica y adapta el texto nebrisense sirviéndose de tres procedimientos. En primer lugar, el mantenimiento fidedigno de la doctrina de Nebrija, de numerosos aspectos de su doctrina, pero profusamente ilustrados con ejemplos teñidos de su propio sentimiento idiomático acerca de los usos que han de ser codificados. En segundo lugar, el desarrollo de conceptos y distinciones en la línea del pensamiento u orientación nebrisense, fruto de sus propias posiciones doctrinales, guiadas, como ya he dicho, por su afán de deslatinización y de incidir en la idiosincrasia de la lengua. Y, en tercer lugar, la adición o incorporación de conceptos y nociones de otros autores que superpone, funde, conjuga con los de Nebrija, con el resultado de una remodelación de su doctrina. Bueno, a continuación voy a ver algún ejemplo. Me temo que voy a tener que saltar bastantes cosas. Vamos a ver ejemplos de la aplicación de estos procedimientos por medio del análisis cotejado de la gramática castellana de Nebrija y de las artes de Correas, principalmente del arte grande, mucho más extensa y completa que el arte castellana. En primer lugar, nos fijaremos en la estructura y disposición de los contenidos. En segundo lugar, en los aspectos lingüísticos, el uso codificado y, finalmente, en las cuestiones doctrinales o teórico-descriptivas relativas a la morfología y a la sintaxis. Vamos a empezar, entonces, por los aspectos formales, estructura y disposición de los contenidos. En lo que se refiere a los aspectos puramente gramático-gráficos, esto es, relativos al marco formal de organización de la materia, lo que Carmen Quijada y Gómez Asencio denominan muy acertadamente arquitectura de la gramática. Bien, pues en lo que respecta a esto, se constatan diferencias notables entre los textos de ambos autores, algunas de las cuales se pueden atribuir
al proceso de deslatinización que Correas aplica a la estructura de la gramática de raigambre clásica, como señala Martínez Alcalde en un trabajo de 2014. Hay que advertir, además, que se trata de una cuestión que trasciende lo puramente gramatical, lo puramente formal o estructural, pues atañe a la misma concepción sobre la gramática y sus disciplinas constitutivas, sus límites y sus competencias. Como es sabido, Nebrija adopta la división tradicional de la gramática en 4 partes, a la que dedica sendos libros, organizados en capítulos que abordan sucesivamente el estudio de la letra, la sílaba, la palabra y la oración, siguiendo así una progresión ascendente en la exposición de la doctrina, desde la unidad mínima hasta la más compleja. Se trata del orden natural, ya sabemos, que supone el conocimiento previo de una lengua adquirida por el uso, diferente al orden de la doctrina aplicado al libro quinto, concebido como unos rudimentos para la introducción en una lengua desconocida, del que nos habló ayer Carmen Quijada, y sobre el que Pepe tiene varios trabajos. Bueno, bien, ¿qué pasa con Correas? Para empezar, esta duplicidad metodológica en función de los distintos destinatarios no aparece en su obra, no aparece en absoluto, a pesar de que también él persigue el aprendizaje de los extranjeros, a los que hace referencia los propósitos iniciales y los menciona en algunos capítulos. En segundo lugar, frente a la clara disposición en libros de la gramática de Nebrija, Correas estructura la suya ni siquiera en capítulos, sino en apartados sucesivos sin solución de continuidad, que no están numerados. En los números, la numeración es cosa del editor, de Alarcos García. Y lo más importante, aunque de facto aborda las 4 unidades básicas del discurso en la concepción tradicional, ni teórica ni metodológicamente acepta la división de la gramática en 4 partes. Esta división dicha más pertenece a la teoría o consideración que a la práctica o ejercicio. Y así, aunque la iremos siguiendo, no tanto miraremos a Guardalla, etcétera, etcétera. Y así lo hace ciertamente, como vamos a ver. Las mayores discrepancias respecto al planteamiento de Nebrija se producen a propósito de la ortografía y la prosodia, como ha estudiado la profesora Martínez Alcalde. Por un lado, en cuanto a sus contenidos. Por otro lado, en lo que se refiere a su estatus. Es decir, ¿son partes constitutivas de la gramática, según el modelo de Nebrija, o son disciplinas independientes y autónomas, como pensaban autores como el Brocense y Jiménez Paqui? Bueno, lo cierto es que a este respecto a esta última cuestión, yo creo que no es fácil dilucidar la posición de Correas, porque se mueve dentro de la ambigüedad. O dicho de otra manera, hay cierta contradicción entre lo que afirma explícitamente y lo que él luego lleva a cabo en la obra, ¿no? Es algo especialmente evidente a propósito de la ortografía. Por un lado, como hace ver Martínez Alcalde, Correas defiende expresamente su integración en la gramática, ¿no? Ahí lo tienen resaltado en negrita. Y por la gramática abraza lo uno y lo otro, en ella se incluye, siquiera como parte de su parte, ¿no? Bueno, pero por otro lado, la aborda siempre como disciplina diferenciada o tratado independiente de la materia puramente gramatical y como paso previo siempre a esta por su carácter fundamental. Y así puede verse tanto en el arte grande, lo que pasa es que se ve bastante mal, ¿no? Del Cristo sobre el castellano, empieza a hablar, luego termina con la ortografía y de la gramática. Y lo mismo ocurre en el arte castellano del trilingüe. Bueno, del trilingüe. En cuanto a sus cometidos de la ortografía, los amplía notablemente al asignarle una parte de los contenidos que en la obra de Nebrija corresponden a la prosodia. Disciplina que Correas se excluye de la gramática por considerarla más bien relacionada con la poética, con el arte poético. ¿Y qué hace entonces? Lo que hace es reubicar los contenidos métrico-prosódicos del libro segundo de Nebrija, los reubica, los coloca en otros lugares y sobre todo los disemina, quedan diseminados a lo largo de toda su obra. No me voy a detener en esto, lo pueden ver con más detalle en el trabajo escrito, lo voy a decir solo de forma telegráfica, ¿no? Nebrija trata de 3 cuestiones que las enfoca como accidentes. La estructura de la sílaba, el acento sobre el que asigna al castellano los mismos acentos que el latín, pero que incluso le añade 2 más, el deflexo y el inflexo. Y plantea también sobre el acento las reglas según la terminación de las palabras. Luego habla, sílaba,
estructura, acento y luego la cantidad silábica, que es fundamental para la medida del verso, y ahí es donde nos mete toda la métrica, ¿no? Bien, ¿qué hace Correas con esto? La estructura de la sílaba la deja en la ortografía, capítulo 7, en los capítulos correspondientes a la ortografía, el capítulo 7, las consideraciones generales sobre el acento, rechazando, por supuesto, la aplicación al castellano de los acentos latinos, ahí tienen la cita, y añade también algo sobre el acento diacrítico, lo deja también en la ortografía, en el capítulo 9, pero pasa las reglas según la terminación, las reglas del acento según la terminación, las pasa al tratamiento de las partes de la oración, tras el nombre, el verbo y las partículas, es decir, lo que sería la etimología de Nebrija, ¿no? Y, por último, la cantidad. Él decía que él no se iba a ocupar de eso, decía antes, pero luego sí lo hace, se ocupa de eso, adaptándolo al castellano. Entonces, eso pasa, digamos, la métrica, ¿no? La versificación, la medida de los versos, lo pone al final de la obra y tras las figuras, ¿no? Sobre esta cuestión de la métrica sí que quiero detenerme una cuestión, o por lo menos mencionarla. Y es que mientras que Nebrija, como señala Carmen Lozano, porque quiero citarla aquí a Carmen Lozano, por su edición maravillosa de la gramática de Nebrija, ¿no? Digo, mientras que Nebrija, como señala Carmen Lozano, en la cuidada y profusamente anotada edición del texto, tiene en mente una poesía castellana que tome como modelo a los metros clásicos y no pierde la esperanza, dice ella, de la recuperación del sistema cuantitativo en el verso castellano, mientras que Nebrija está así en esa onda, Correas propone, critica profundamente, ¿no? Ese intento de equiparación que hace Nebrija y propone la adaptación de las pautas de la métrica grecolatina a la versificación castellana. Y a este respecto reivindica la propiedad o peculiaridad del castellano y nuevamente aprovecha la ocasión para ensalzarlo frente al latín, como pueden ver. Y así, por aquí se podía ajustar la cantidad latina a la nuestra, estoy leyendo modo actual, a la nuestra y reducir sus versos a los nuestros, que sin duda están más afinados en dulzura de metro, ritmo y consonancias, están más afinados. Bueno, en definitiva, aunque Correas coincide con Nebrija en el tratamiento de las 4 unidades básicas y atiende en relación con ellas a contenidos similares, hay numerosos desajustes en la estructuración y disposición de la materia que distancian considerablemente sus obras. A ello hay que añadir la inclusión en el arte grande de 2 cuestiones inexistentes en la gramática de Nebrija, que por vez primera, esto hay que resaltarlo, por vez primera en nuestra tradición se incorporan con notable extensión en el seno de un tratado gramatical, es decir, no como paratextos, junto a los aspectos técnicos sobre la lengua. Se trata del origen del castellano, que tras la introducción al arte castellana inicia propiamente la obra, y su apología por contraposición al latín con la clásica. Así pues, desde el punto de vista puramente gramático-gráfico, se puede considerar que la obra de Nebrija es solo el embrión del arte, es decir, del libro de gramática de Correas, cuyas particularidades posiciones al respecto otorgan a su obra una fisonomía propia bien diferente a la obra de Nebrija, a la de la obra de Nebrija. No sé cómo vamos de tiempo. Todavía nos queda, ¿no? Sí. Bien, bueno. Vale. Pasemos ya entonces a los aspectos lingüísticos relativos al uso. Vamos a ver las diferencias. Bueno, aquí tengo que decir que no me voy a referir, obviamente, a las diferencias motivadas por la evolución de la lengua, ¿no? Hoy nos hablaba del sistema, ¿no? de Nebrija, ¿no? Obviamente no me voy a referir a esas cuestiones, ¿no? Que también aparecen ahí, ¿no? Sino a otro tipo de consideraciones acerca del uso. No a los productos del cambio lingüístico. Bien, vamos a ver. Como he dicho anteriormente, uno de los propósitos de Correas es dar cuenta de la propiedad castellana, ¿no? Esto es, de los usos específicos e identitarios que configuran la idiosincrasia del idioma. Bueno, pues todos estos usos, con independencia de su adscripción a grupos sociales no prestigiosos, esto es importante, son incluidos en el arte como objeto de pleno derecho de la descripción gramatical, pero absolutamente todos. Son muy conocidas sus censuras, también están ahí los usos, ¿no? Pasa que él no los acepta, ¿no? Pero los incluye en el arte, los explica también.
Son muy conocidas sus censuras a los extranjerismos y a los usos latinizantes, así como sus preferencias por los usos populares, en tanto que son la más nítida manifestación de la propiedad del idioma. Y de ellos se sirve continuamente para ilustrar los conceptos gramaticales, acompañados de las correspondientes indicaciones sobre su carácter dialectal, vulgar, rústico, coloquial, arcaico, etc. Vamos a ver a continuación una muestra de cómo Correas reproduce con bastante fidelidad la doctrina de Nebrija, la deja casi tal cual, pero la enriquece enormemente con ejemplos de la lengua usual y general. El tema que he escogido es el del adverbio, es muy representativo de esta forma de proceder, aunque esto se ve en muchas otras ocasiones. Bueno, ahí tienen la definición, no voy a entrar, calcada, tal cual. Bueno, algún matiz, pero vamos, idéntica, ¿no? En lo que se refiere a la clasificación del adverbio, es que me he saltado una, aquí está. Prescinde Correas del esquema organizativo de los accidentes, que es empleado por Nebrija, y se ciña a las subclases semánticas que coinciden con las 18 enumeradas por Nebrija, con la adición de alguna clase más. Pero es en la ejemplificación donde se distancia de él. Mientras que Nebrija se limita a ilustrar la tipología establecida por medio de a lo sumo 3 ejemplos, como pueden ver en ese listado. Sin embargo, Correas proporciona explicaciones muy detalladas acerca del valor y uso de las abundantes formas que registra. Compárese, por ejemplo, a propósito de los adverbios por rodeo formados por la preposición a, la parquedad de Nebrija, que recoge solo 4 formas, las que tienen apenas, a osadas, a sabiendas y adrede, con la lista de expresiones, las que tienen ahí en cursiva, que ofrece Correas, que añade a las 4 de Nebrija otras muchas propias en su mayor parte del lenguaje coloquial. En lo que se refiere a los adverbios de lugar, Nebrija nos recoge los canónicos, aquí, allí, etcétera, pero Correas incluye, bueno, infinidad de usos arcaicos, dialectales, sociolectales, estilísticos. Lamento mucho no poder detenerme en estas citas porque son muy jugosas, son preciosas, ¿no? Se refiere a la acentuación de ay, propia de los vasconganos y riojanos, de ende, que es muy elegante, antiguo y muy elegante, muy elegante. Aquende, allende, lueñe, que se usan en fórmulas y refranes, etcétera. En fin, son muchos. Esto es muy conocido, ¿no? No merece la pena que me detenga en esto. En cuanto a los adverbios de tiempo, enumera 49, nada menos, ¿no? Y da cuenta también de variantes diatópicas, habla de Castilla, de Aragón, bueno. Proporciona una larga lista de adverbios de afirmar, unas notaciones de carácter diastrático y diafásico. Y, por ejemplo, por citar algo más sobre los adverbios de amenazar, tiene por juramentos propios de mujeres para mi santiguada y por el siglo de mi padre. Bueno, es un ejemplo para que vean un poco por dónde va Correas, ¿no? Pero todos lo sabemos muy bien. Bueno, tanto Nebrija como Correas son conscientes de que el castellano abunda en formas por rodeo. Nebrija hace referencia a ellas, ahí está, hace referencia a ellas solo dos ocasiones a propósito de los adverbios de modo, calidad y de contar, de los que incluye una vez, 2 veces y muchas veces que se corresponden con los latinos semen, bis y saepe. Sin embargo, Correas se explaya en la exposición de las formas por rodeo. No solo porque el castellano es muy copioso en estos suplementos y combinaciones de palabras para un sentido y concepto, dice él, sino también porque tocan de lleno en la propiedad y frases de nuestra lengua. Esta es la clave. Esto es, mientras que Nebrija se sirve de la supleción, o sea, por medio de las formas perifrásticas, especialmente para establecer equivalencias con el latín, Correas lo hace para descubrir la propiedad de la lengua castellana en la idea de que en esto, como en otras cosas, las lenguas son diversas y no se corresponden en igualdad en palabras y frases. Esta insistencia en la propiedad de la lengua española, que le lleva a hacer del lenguaje popular el objeto de la descripción gramatical, incluso dándole preferencia sobre el uso culto, es una de las señas de identidad del arte de Correas y uno de los rasgos que más distancian su obra de la de Nebrija. Bueno, pasemos entonces ya al tercer punto y último, que es relativo a los aspectos teórico-descriptivos que suponen el desarrollo y la remodelación de la doctrina de Nebrija.
La atención a la especificidad o propiedad del castellano y la deslatinización lingüística que esto implica se corresponde con una deslatinización descriptiva o teórica, nociones que tomo, como todos sabéis, de Gómez Asencio, que supone asimismo un distanciamiento por parte de Correas respecto a la obra de Nebrija, ahora en lo relativo a la doctrina. Este distanciamiento se produce también, como decía antes, por la adopción de los planteamientos de otros autores. Vamos a ver de una forma sintética muestras de estos dos procedimientos de adaptación en el tratamiento primero de las clases de palabras y después de su combinación en la oración, a partir del marco que le proporcionan los libros tercero y cuarto de la gramática universitaria, de los que aún así mantiene bastantes cosas, bastantes definiciones, explicaciones, etc. En lo que se refiere a la doctrina sobre el número de las partes de la oración, empecemos por ahí. Bueno, esto lo conocemos mucho, ¿no? Sobre Correas. Reconoce Correas que la razón principal que le llevó a redactar su gramática es la defensa a ultranza de la propuesta tripartita de palabras, ¿no? Nombre, verbo y partículas. Propuesta que, como es sobradamente conocido, procede de la Minerva del Brocense y cuyo argumentario Correas asume y reproduce en su totalidad. Bueno, no obstante, la referencia de Correas al arte hebrea de Johann Isaac, publicada en Lovaina a mediados del siglo XVI, que no existe en la Minerva, que fue silenciada, como dicen los autores que se han ocupado de esto, inexistente en la Minerva, la mayor explicitud en lo que respecta a las lenguas semíticas y, en definitiva, la reproducción literal del fragmento de este autor, han llevado a García Jalón y a Lliteras a sostener la influencia de este gramático del hebreo en la obra de Correas, en este y en otros aspectos de la doctrina. Así pues, inspirado por estos autores, junto a su propia convicción de la existencia de universales lingüísticos, Correas plantea, al menos teóricamente, una alternativa a la propuesta de 10 clases de palabras de Nebrija. No obstante, concibe las 3 partes de la oración como clases generales, partes o géneros, dice él, que engloban diversas subdivisiones o especies. El artículo es considerado una propiedad formal del nombre, el participio y el pronombre son subclases del nombre adjetivo y la partícula queda desglosada en adverbio, preposición, conjunción e interjección. Es decir, que en la práctica se trata de las mismas categorías delimitadas por Nebrija, con la excepción del gerundio y del nombre participio infinito, aunque sin el estatus de clases primarias. Tampoco lo era para Nebrija la interjección, ¿no?, que englobaba el adverbio. Esta correspondencia, de hecho, nos permite apreciar el grado de fidelidad de Correas en su descripción y tratamiento respecto a las nociones y conceptos nebrisenses. Bueno, fidelidad que es patente en la caracterización de algunas de estas categorías, como sucede a propósito del adverbio, pero que no lo es tanto en otras, en las que es reconocible nuevamente la huella de la tradición hebraica y del brocense. Lo podrán ver en el texto escrito. Bien, es interesante también tener en cuenta que a veces esa unión de doctrinas de procedencias distintas, la de Nebrija con la de otros autores, pues lleva consigo una cosa híbrida, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en el tratamiento de la conjunción, que ha estudiado muy bien Carolina, ¿no?, cómo Correas mezcla la definición de Nebrija, que une palabras, y la definición de Sánchez de la Broza, que dice que eso nada, que solo oraciones y no palabras como neciamente se enseña. Él funde las dos posturas. Bueno, en lo que se refiere al tratamiento de las subclases y de los accidentes, bien, siguiendo Nebrija, siguiendo el procedimiento de presentación de la doctrina habitual en toda la tradición gramatical, pues acompaña la definición de cada clase de palabras de la enumeración de sus propiedades o accidentes, a partir de los cuales se establecen sus subclases y sus propiedades formales, que desarrolla por ese orden y a continuación. Definición, enumeración, las subclases que vienen dadas por los accidentes, por algunos de ellos, y luego las propiedades flexivas que vienen dadas por otros accidentes no formales. Vale, no me detengo. Correas aparentemente opera de la misma manera, porque la definición del nombre que tienen ahí añade también la enumeración de sus propiedades. Nombre es aquella palabra y voz con que se nombra cada cosa y tiene géneros, artículos, números, casos o diferencia de casos con preposiciones. Pero hay diferencias notables. Estas propiedades formales no se enmarcan en la denominación previa y conjunta de accidentes. No habla de accidentes.
han quedado reducidas a los fenómenos puramente flexivos y, por tanto, han desaparecido la calidad, la especie y la figura como rasgos distintivos o definitorios de la clase, de cada clase, de las que incluso se prescinde como principio de la clasificación nominal, ¿vale? Bueno, él trata también las subclases, pero no bajo el concepto de accidente, ni bajo el concepto de figura, ni bajo el concepto de calidad, ni nada de eso. Bueno, él habla de tipos, de nombres, tipos o especies de nombres, pero especie para él no es lo mismo que especie para Nebrija. Tipo es equivalente a clase o tipo general. Bueno, y bien, el planteamiento es completamente diferente, como pueden ver. El resultado de eso es esa distinta manera de enfocar las relaciones entre el nombre y sus subclases. Define el nombre, habla de las clases, de los tipos, y luego habla de los fenómenos flexivos. Esos tipos están ubicados de forma distinta. No me voy a detener en esta cuestión porque supongo que esta tarde se hablará de ello. Pero es muy curioso, muy curioso. Este modo de proceder, que supone un planteamiento distinto y que da resultados diferentes, luego Correa se lo carga. Quiero decir, una vez dicho esto, él recupera el planteamiento de los accidentes de Nebrija. Lo recupera, lo calca. O sea, hace un recorta y pega. A pesar de que no se acomoda con lo que había dicho él antes. ¿Dónde hace eso? En esos capítulos que añade al final del tratamiento del nombre, del verbo y de las partículas. Capítulos que son una especie de síntesis y cuyos títulos reflejan su carácter adicional o suplementario. De hecho, no los incorporan en el arte castellano. Fíjense, el capítulo, ¿dónde lo tengo? Aquí. Se llama Epilogación paralipómena. Epilogación paralipómena de los accidentes del nombre. Bueno, y ahí es donde coge a Nebrija y lo fusila. O sea, ahí está entero él. Como pueden ver, empieza a hablar de los accidentes. Antes no había hablado de nada de esto. Y lo fusila, pero no del todo. Creo que con esto voy a tener que acabar. Pero no del todo. Porque para no entrar en contradicción con lo que él ha explicado antes, hace algunos retoquillos, hace algunos retoques, pero mínimos, que hay que fijarse mucho a veces para darse cuenta. Bueno, la calidad, íntegramente, lo que dice Correas. La especie. Ahí tienen los textos, los pueden ver en el ejemplario, o pseudo ejemplario que les he pasado. Bueno, en lo que sucede, en lo que respecta a la especie, que ya sabéis que es lo que hace que el nombre se divida en nombres primogénitos y todas las subclases de derivados, ¿vale? También reproduce a Nebrija, pero añade a su relación de nombres derivados los superlativos, que como explicaba la profesora Lapón, Nebrija no incluía, pero que él sí incluye en la subclasificación, ¿no? E incluye también, dentro de la especie, el participio, que igual que el proceso se considera nombre adjetivo, y el pronombre. Y además omite la referencia de Nebrija a la procedencia latina del castellano. Nebrija habla de eso y él lo silencia. Bueno, voy rápida ya. Sobre la figura, él de eso no había hablado antes. Diferencia entre nombre simple y compuesto, de eso no había dicho nada. La recoge ahora y la enriquece con abundante casuística y ejemplos. No obstante, suprime la referencia hecha por Nebrija en latín y, muy curioso, en su afán por marcar ¿cómo diríamos?, por menospreciar, infravalorar al latín frente al griego, añade una frase al texto de Nebrija. Dice, en esto tienen los griegos, decía Nebrija, en esto tienen los griegos maravillosa facilidad y soltura, que hacen composición de muchas palabras. Los latinos, etc. Y dice Correas, en esto tiene el griego maravillosa facilidad y soltura sobre todas las lenguas del mundo. Está poniendo por encima el griego frente al latín. Bueno, en lo que respecta al género, define el género igual que Nebrija, pero critica los 7 géneros que recoge Nebrija, que son 3. Y siguiendo al Bercense. En cuanto al número, es clavado, hace lo mismo, mismos ejemplos. Y en cuanto al caso, pues parecido, ¿no?
Adopta la distinción de Nebrija entre esta categoría y la noción de declinación, que ambos consideran que, mientras que la marca en castellano de la primera es la preposición, la segunda es aplicable solo a la variación en las terminaciones a partir del número. Pero insiste en la inexistencia en castellano de declinación o decadencias a la manera latina. Y añade, por último, a ese párrafo de Nebrija, le añade el accidente de la persona, del que Nebrija no había hablado para nada a propósito del nombre. ¿Por qué? Pues porque para Correas el pronombre es nombre. Entonces, hace ese tipo de retoques. Bueno, esto mismo ocurre a propósito del verbo, a propósito de las partículas, ¿vale? Entonces, como pueden ver, Correas está ahí un poco entre dos aguas. A veces hace a dos manos, ¿no? Como decía él a propósito de algunos verbos, ¿no? Entonces, concilia la concepción doctrinal de Nebrija con la suya propia, inspirada en buena medida en el brocense y en los gramáticos de la tradición hebraica. Bueno, no puedo entrar en la sintaxis, la idea es la misma, así que voy al final. Me salto, lo pueden ver en el texto escrito, es una pena porque se ve muy bien cómo mete la perspectiva oracional que viene del brocense. La oración es el objeto, el sujeto, el fin de la gramática, dice Correas. Y eso lo mete en los preceptos de Nebrija, como puede verse muy claramente a propósito del orden natural. No es un orden lógico, es un orden lógico, como dice Nebrija, basado en la naturaleza de las cosas, eso lo copia, pero añade él. Solo voy a decir esto. Esta orden se halla en las tres partes de la oración. Y primero es el nombre, segundo el verbo, tercero la partícula. O sea, él lo lleva al orden sintáctico. Y además define la oración que Nebrija no había hecho. Él no da una definición de oración en la gramática castellana, sí en las introducciones. Bueno, para acabar entonces, porque si no, Carolina, aunque me quiere mucho, me va a matar. Bien, a ver, se me ha quedado esto bloqueado. ¿Qué pasa aquí? Vale, esto. Bien, para acabar. Bueno, cuando tratan las figuras, que es lo último que iba yo a comentar, donde sigue a Nebrija, vamos, ahí hay dos retoquillos del brocense, nada, yo creo que ahí es muy, no sé, se ha escrito mucho sobre esto, yo creo que ahí Correas es Nebrija, con dos toques santianos, que son anteponer las figuras de construcción a las demás y empezar por la elipsis, a propósito de la cual cita a pero bueno, frente a Nebrija, Correas se explaya, es decir, trata de una forma mucho más amplia, bueno, la sintaxis en general y las figuras en particular. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa extensión con que él aborda las figuras y su prolija, voy a leerlo mejor porque si no voy a tardar más, es un párrafo ya, y su prolija ejemplificación se fundamentan en la idea de que casi todo lo que hablamos es figura, idea de Quintiliano, y de que en ello abunda en especial la lengua española, cuyas frases y sales particulares pone de manifiesto con empeño, no ya para equipararla con la lengua latina, sino para resaltar que la aventaja en vocablos, frases y posibilidades expresivas. Para Nebrija, sin embargo, el castellano, eso queda claro, no poseía la riqueza de formas que el latín. Bueno, quiero resaltar, para finalizar entonces, que esta actitud reiterada a lo largo de toda su obra es otro de los puntos fundamentales, ¿no?, que lo distancian de Nebrija y que condicionan todo su proceso de dramatización, ¿no?, que determinan muchas de las diferencias percibidas en su gramatización del idioma. Mientras que Nebrija siente un indudable aprecio por el latín, cuya gramática considera el espejo en el que ha de mirarse la de la lengua castellana, aunque reconoce también sus particularidades, por supuesto. Correas, sin embargo, tiene en mucha mayor estima la lengua española, de la que en el último libro del Arte Grande hace una defensa apasionada, basándose en la idea de que tras el griego, o reina de las lenguas del mundo, el castellano es la primera de las que hoy se hablan y que la latina es mucho inferior. Afirmación esta que nunca encontraríamos en la obra de Nebrija. Muchas gracias por su atención.
creo que nos hemos quedado sin tiempo para comentarios, así que cerramos aquí la sesión de la mañana y volvemos esta tarde a las 5.